cualquier momento referente a las clases, copias y lo que puedan ustedes ahí compartir con ellos, pues traten de apoyarse mutuamente. Oigan, por favor, porque... Gracias. Entonces vamos a seguir, chicos y chicas, con esto que es la versión desarrollada del capitalismo en el agro. Ustedes me van a iluminar, chicos y chicas. Yo recuerdo por acá nos habíamos... Julio López, gracias, Julio. ¿Me puede dar acceso para que yo pueda silenciar? Claro que sí, licenciada. Gracias. Con mucho gusto. Pues sí, chicos y chicas. Ustedes me van a hacer el favor de recordarme bien dónde me quedé, porque es que como se recuerdan ustedes que el día anterior pues también hubo una actividad así de información de los chicos y entonces por ahí me quedé a medias, pero yo recuerdo que era precisamente por acá hablando de esta versión desarrollada del capitalismo, pero como no los quiero aburrir, ¿verdad? Entonces quiero ver si alguno de ustedes se recuerda ahí por ahí si de verdad acá nos quedamos. Por favor. Sí, licenciada, empezar a explicar esa diapositiva ahí. Ok. Gracias, ¿vale? Entonces, aquí estamos. Bueno, pues jóvenes, entonces hemos venido hablando sobre esto que es la estructura agraria en Guatemala y que yo les decía que es la mayor fuente de conflictos de nuestra sociedad, lamentablemente, ¿verdad? Y que de hecho no debiese de ser así porque la mayor parte de población económicamente activa está ubicada en esto que es el campo, en el área rural. Entonces allá las condiciones de vida para esta gente deberían de ser mejores, deberían de ser las mejores, siendo que solo se dice, porque realmente no es no es la verdad, ¿verdad? Que Guatemala es eminentemente agrícola, porque si fuera ese el caso, todos en el área rural, en el campo, tendrían la oportunidad y la posibilidad de producir sobre ese recurso suelo y generar una producción que beneficie a la mayoría de guatemaltecos en relación con el abastecimiento de nuestro mercado, pero también que dé una posibilidad a la mayoría de guatemaltecos que se encuentran en el área rural de abastecer sus necesidades, de satisfacer sus necesidades y de tener un mejor nivel de vida, ¿verdad? Entonces, en cuanto a esto que es la estructura agraria, sabemos que como toda una estructura social, perdón chicos, como toda una estructura social, es una expresión de las relaciones que se dan, relaciones sociales de producción, en este caso en el área rural, y que lamentablemente pues esa expresión, nosotros cuando platicamos al respecto deveniente de esa realidad social, de esa problemática social, de esa práctica social, vemos que son relaciones sociales asimétricas, desiguales, ¿verdad? Que tienen a la mayoría de población campesina sumidas en la pobreza, sumidas en el abandono, ¿verdad? Por el mismo desinterés de los grupos de poder del Estado que han permitido que las estructuras y la historia se mantenga casi intocable, ¿verdad? Y de ninguna manera ha existido una posibilidad de alcanzar un desarrollo capitalista en el agro, que es en donde se debe de iniciar a realizar los cambios para procurar el desarrollo de toda la sociedad guatemalteca, ¿verdad? Entonces, claro, nosotros decimos nuestro capitalismo es incipiente, es dependiente, es pobre, es inducido, sí. Pero entonces un capitalismo, porque yo les he dicho a ustedes que las corrientes ideológicas en sí no son malas. El materialismo, perdón, el capitalismo, el socialismo, el comunismo. Malo es aquel que aplicando el ingrediente ideológico, que saben ustedes que es fundamental, cambian la misión, la visión de estos modos de producción, de estas relaciones sociales de producción que se dan dentro de estos regímenes, ¿verdad? Entonces el desarrollo, bueno, si estamos en un capitalismo, ok, estamos en un capitalismo, pero entonces hagámoslo como debe de ser. Y un capitalismo exige, jóvenes, que todos tengan la posibilidad de estar produciendo, que toda la sociedad sea productiva, ¿verdad? Eso, por supuesto, que genera la posibilidad de tener ingresos para todos los miembros de la sociedad, y que va a haber desigualdad, porque la va a haber, es un síntoma del modo de producción capitalista. Claro que va a haber propiedad privada sobre los medios de producción, claro que va a haber libre empresa, entre comillas, ¿verdad? Que va a favorecer y a privilegiar
más a unos que a otros. Pero eso no quiere decir que exista esa polarización y esa segmentación extrema de la sociedad que ocurre con nosotros, ¿verdad? Por eso esa versión desarrollada del capitalismo en el agro debería reunir esas tres condiciones: la propiedad privada de la tierra y el pago de una renta capitalista por el uso de esa tierra. Bueno, va a haber propiedad privada, entonces siempre va a haber quien ejerza el derecho de propiedad sobre una extensión de tierra o sobre una gran extensión de tierra, o puede ser sobre una pequeña extensión de tierra. Pero si no la tiene en propiedad, que exista la posibilidad de pagar una renta capitalista por el uso de esa tierra, ¿verdad? Y que le dé la posibilidad, porque la segunda condición o la segunda característica del desarrollo capitalista en el agro tiene relación con esta primera, ¿verdad? El hecho de tener la posibilidad de generar una producción sobre la tierra, sobre el suelo, le va a dar también las posibilidades de generar una producción de mercancías agrícolas, ubicarlas en el mercado capitalista, obtener a través de su venta una ganancia que contenga el valor de la tierra, porque recordemos nosotros que esa tierra tiene una remuneración, que es la renta al factor tierra, ¿verdad? Pero que además le permita una ganancia que le permita satisfacer otras necesidades. ¿Por qué? Necesitamos satisfacer un sinfín de necesidades para vivir una vida plena, ¿verdad? Entonces, esas son dos características de un desarrollo capitalista en el agro. Y además de ello, bueno, no tengo tierra suficiente para generar una producción. Tampoco quiero ir y pagar una renta capitalista por el uso de un pedazo de tierra. Entonces yo prefiero mejor vender mi fuerza de trabajo libremente en el mercado laboral. Entonces que haya fuentes de trabajo que tengan la capacidad de absorber la fuerza de trabajo de las familias promedio en el agro rural, ¿verdad? Entonces, estas son tres condiciones, jóvenes, que son necesarias para alcanzar el desarrollo capitalista en el agro, ¿verdad? Entonces, la propiedad privada de la tierra y el pago de una renta capitalista por su uso. Lamentablemente, en el caso nuestro, la propiedad territorial del país no es utilizada como un factor moderno de producción. No que beneficie a todos, porque claro que está sectorizada la producción en el agro. Hay un sector moderno que sí tiene la posibilidad de modernizar sus procesos productivos, incorporando avances científicos y tecnológicos, y de vincularse al mercado externo, ¿verdad? Pero las mayorías en el área rural no tienen esa posibilidad. Siguen produciendo, utilizando técnicas tradicionales de producción, utilizando instrumentos rudimentarios, ¿verdad? Y entonces la tierra ha sido utilizada como un medio de exclusión para forzar a la mayoría de campesinos a vender su fuerza de trabajo barata, ¿verdad? O a emigrar, a abandonar su tierra, porque no encuentra la forma de vivir una vida digna y de mejorar su calidad de vida y la de sus familias, ¿verdad? Entonces, la propiedad privada sobre la tierra no cumple la función en el desarrollo de una agricultura comercial en todo el país. Yo les decía a los chicos que, por ejemplo, la revolución industrial, recordemos nosotros que en el documento de Hinckelhammer lo platicamos, la revolución industrial significó la revolución en todas las esferas de la sociedad, y la agricultura no fue la excepción, ¿verdad? Hubo una revolución de las estructuras de toda una sociedad, y en la agricultura se llegó a la posibilidad y a la oportunidad de que todos tengan su pequeña hacienda campesina. Uno oye hacienda y piensa que es una gran extensión de suelo, pero lo importante era que todos en el área rural, en la agricultura, todos tengan la posibilidad de generar una producción. Todos produciendo al mismo tiempo. Claro que va a haber quienes van a estar mejor que otros, pero todos van a tener la posibilidad de producir y generar una ganancia que pague el precio de la tierra como factor productivo, pero que también les permita vivir una vida digna, ¿verdad? En el caso nuestro no ocurre de esa manera. Se ha limitado la oportunidad y la posibilidad de acceso de la mayoría de la población campesina a la tierra, siendo que
la mayor parte de población es rural, ¿verdad? Además de que no existe un registro, y esto lo habíamos hablado, no existe certeza jurídica en cuanto a la propiedad territorial, ¿verdad? Y eso da lugar también a que existan muchos abusos de poder y el aprovechamiento de unos cuantos de tierras que no les pertenecen, pero que finalmente se están aprovechando. Y de unos muchos de arriesgarse a ocupar o invadir tierras y después ser desalojados utilizando la fuerza y sufriendo violaciones y vejámenes a sus derechos humanos, ¿verdad? No existe un mercado de tierras en Guatemala, no existe un mercado de tierras a donde usted vaya, toque la puerta y diga, mire, yo necesito un pedazo de tierra porque quiero generar una producción de tomate, ¿verdad? Y esto es precisamente lo que regulaba aquella reforma agraria, el decreto 900, que existiera un mercado de tierras en Guatemala y de hecho por eso existe el Fondo de Tierras, ¿verdad? Fondtierras en Guatemala, pero que no ha cumplido con las funciones para las cuales ha sido creadas. Entonces no existe ese mercado de tierras. Mire, yo quiero un pedazo de tierra en donde generar una producción y voy a pagar una renta. El decreto 900 daba la posibilidad, ¿verdad? Que por supuesto, si no tiene el recurso monetario para pagar la renta sobre ese suelo en ese momento, se le dé. Bueno, ¿usted qué va a producir? Pues fíjese que yo quiero producir tomate o quiero producir frijol. Muy bien. ¿Cuánto quiere producir? Pues quiero producir esto. Bueno, está bien. Entonces se le va a dar un pedazo de tierra para que usted lo haga productivo. Cuando usted genere su producción, la venda en el mercado, eso de una vez se viene para acá y nos viene a pagar la renta sobre el suelo, ¿verdad? Entonces, además de ello, brindarle una asesoría técnica y todo lo necesario para que pueda generar una producción y mejorar su vida y ser una menor carga para la sociedad, ¿verdad? Porque eso va de la mano. Pero esto es condicionante, este mercado de tierras es condicionante de ese registro eficaz de la propiedad territorial que debe existir, que esté actualizado, que sea fiel, que sea legal, ¿verdad? Entonces, eso es fundamental para alcanzar el desarrollo capitalista en el agro, pero no es lo único, porque esto que es la producción de mercancías agrícolas con la finalidad de obtener una ganancia que contenga el valor de la renta y además una ganancia por promedio, por parte del empresario agrícola, porque el hecho de tener una pequeña tierrita en donde usted genere su producción, pagando una renta por esa tierra si no la tiene en propiedad, lo convierte en un empresario agrícola, siempre que usted esa producción la ponga a disposición en el mercado, ¿verdad? Entonces usted se convierte en un pequeño empresario agrícola y depende, si corre con una buena suerte, se puede convertir en un empresario medio, o se puede convertir en la actualidad, hablábamos de esa amplia estratificación de la sociedad rural, un campesino acomodado, ¿verdad? Entonces, la producción de mercancías para obtener una ganancia promedio se limita lamentablemente, en el caso de Guatemala, a la producción de mercancías tradicionales de exportación. Ese compromiso por parte de nuestra producción agrícola de abastecer el mercado externo, en detrimento del abastecimiento de nuestro mercado. Entonces, el abastecimiento del mercado externo significa nuestro desabastecimiento, lamentablemente, porque la mayoría genera una producción vinculada con el mercado externo. Ahora bien, hay una fracción importante de sociedad en el área rural que les decía, producto de esa amplia estratificación, que a través de cooperativas agrícolas o a través de asociaciones campesinas ha logrado vincularse con el mercado externo a través de alguna volumen importante de producción y ha logrado ubicar cierta parte de su producción en el mercado externo y han corrido con mejor suerte y les ha dentro de este proceso de descampesinización, les ha permitido ser campesinos acomodados. Y yo les decía a los chicos, eso pasa mucho, por ejemplo, con la producción de productos ornamentales, como las flores, ¿verdad? Que en el municipio de San Pedro Zacatepeques o San Juan Zacatepeques del departamento de Guatemala, los campesinos producen flores, producen rosas y se han vinculado con el mercado externo y nosotros vemos que, bueno, muchos son campesinos acomodados, pero hasta cierto límite, porque
el pez grande se come al chico y aquellos grandes productores capitalistas los van a dejar llegar hasta donde ellos quieran, ¿verdad? Entonces falta esa posibilidad y esas oportunidades de competitividad en condiciones de igualdad. Una fracción importante de alimentos se cultiva entonces para el autoconsumo, únicamente, ¿verdad? Aquellos que tienen las tierritas muy pequeñas y producen lo que reúne sus condiciones alimentarias, maíz, frijol, chile. Eso es lo que van a producir, ¿verdad? Porque únicamente es para el autoconsumo. En cuanto a la caracterización de las principales actividades agropecuarias en Guatemala, fundamental es el cultivo de maíz, el cultivo de frijol. La caña de azúcar, que es importantísima, pero que en realidad no nos beneficia a las mayorías, porque es un beneficio dirigido a atender a las demandas del mercado externo. El café es muy importante también, pero les decía yo que hay que tomar en consideración que es paradójico, ¿verdad? Porque nosotros producimos gran cantidad de maíz, pero también importamos gran cantidad de maíz porque generamos una producción de un volumen muy importante de maíz que lo tenemos comprometido con el mercado externo. Entonces lo vendemos, pero después estamos comprando grandes cantidades de maíz. Lo mismo ocurre con la caña de azúcar. Nosotros compramos la azúcar más cara, ¿verdad? ¿Y por qué si generamos tanta producción de azúcar? Pero toda está comprometida con el mercado externo y si nosotros la queremos tener, la tenemos que importar, ¿verdad? El café es muy importante también, ¿verdad? En esto de las principales actividades agropecuarias, fundamentalmente esa siembra del café que fue muy importante durante mucho tiempo y al cual le hace competencia esta producción de la caña de azúcar, ¿verdad? Y ahora la palma africana, el hule, también el cardamomo, ¿verdad? Que se produce en su mayoría con capital extranjero y que beneficia al mercado externo y muy poco nos beneficia a otros, siendo que están explotando nuestros recursos, ¿verdad? Y las hortalizas, ¿verdad? En cuanto a la exportación por actividades de industrias agropecuarias, estos son los 10 principales productos que nosotros producimos y exportamos. El café, el banano y el plátano, de hecho, históricamente. Vamos a ver, ¿quién es el por ahí? Julio López. ¿Tiene algo que platicar? Julio. Bueno, entonces el café, el banano, históricamente, jóvenes, recuérdense que se introduce a nuestro país, ¿verdad? Con capital extranjero. Y en aquel momento, que lo vamos a platicar más adelante, como un producto de enclave para hacer competencia con el café, cuya producción en nuestro país y demanda era abrumadora, pero solo era el café y eso nos hacía ser un país netamente monocultivista. Entonces, bueno, se introduce el banano para hacerle competencia a la producción y demanda del café, pero nunca el banano logró ser tan importante como el café, históricamente. También la producción de frutas frescas, secas o congeladas, dice el cardamomo, el hule del cual hemos platicado, ¿verdad? Claro, nosotros producimos esto, pero nosotros lo exportamos, pero no lo procesamos y tampoco lo consumimos, ¿verdad? Bueno, lo consumimos ya comprado, ¿verdad? Ahora el cardamomo muy poco porque no forma parte de nuestras costumbres, ¿verdad? Las legumbres y hortalizas, la semilla de ajonjolí, el tabaco en rama o sin elaborar, dice bulbos, raíces y plantas ornamentales, el frijol, ¿verdad? 10 principales productos de exportación, ¿verdad? Y en cuanto a la exportación por actividades de industria manufactureras agropecuarias, sabemos, ya lo hemos platicado incansablemente, que la industria es una asignatura pendiente en el caso nuestro, ¿verdad? Esencialmente son 4 los rubros de los cuales nosotros de una manera incipiente aún generamos cierta actividad industrial, que es el calzado, la industria del calzado, la industria textil, la industria de alimentos y bebidas, ¿verdad? Y hasta ahí, ¿verdad? Entonces vemos, por ejemplo, el azúcar, bebidas, líquidos, todo aquello que es derivado de la caña de azúcar, ¿verdad? Las grasas, aceites comestibles, también las grasas de aceites comestibles, las manufacturas de papel y cartón, materiales textiles, tejidos o telas, preparados a base de cereales, en donde se utiliza mucho el maíz, el maicillo,
el trigo, el arroz, ¿verdad? Preparados de carne, pescado, crustáceos, moluscos, esto que son productos cárnicos, actividades primarias definitivamente, alimentos preparados para animales, preparados de frutas, manufacturas de madera, camarón, langosta, pescado y moluscos, ¿verdad? Entonces, estas son las principales actividades industriales de exportación, ¿verdad? Más allá no llegamos, no vemos aquí que haya maquinaria pesada o una industria, no podemos hablar de una industria pesada, lamentablemente, ¿verdad? Y es que, todo, como digo, esta es una asignatura pendiente en cuanto a la industria, ¿verdad? Entonces, en las últimas décadas, la caña de azúcar ha dominado la producción agroindustrial y sabemos que esa producción de caña de azúcar se realiza en las tierras más fértiles, en aquellas tierras planas que tienen una vocación agrícola, ¿verdad? Pero que lamentablemente van a abastecer el mercado que no es nuestro, sino que el mercado externo. El comercio regional tampoco ha logrado, ¿verdad?, ningún avance en el esquema de integración. Esto es histórico, tampoco se logró ningún avance pese a que se unen los 5 mercados centroamericanos, ¿verdad? Y con aquella estrategia de industrialización por sustitución de importaciones, porque bueno, lo podemos hacer nosotros, pero realmente, ¿para qué lo vamos a comprar? Dice, ¿verdad? Pero no se logró, porque aún cuando se amplió el mercado uniendo los 5 mercados centroamericanos, aún así fue demasiado restringido, porque no hemos avanzado en la industria, tampoco desarrollamos una industria autóctona, competitiva, ¿verdad? Entonces nos tuvimos que quedar dentro de esto que es la agricultura y este sector primario. Y toda Centroamérica tiene las mismas características climatológicas, riqueza del suelo, y producimos lo mismo. Yo no le voy a comprar tomates a El Salvador si yo produzco tomates, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces aún quedó el mercado muy restringido y esto nunca tuvo el éxito que se hubiese deseado en un determinado momento. Y esta tercera condición o característica, que es la contratación de fuerza de trabajo asalariada en el campo. Repito, lamentablemente la estructura agraria en el país no ha generado fuentes de empleo, no tiene la capacidad de absorber la fuerza de trabajo de las familias promedio en el agro. Históricamente en Guatemala hubo épocas que fueron en las cuales hubo mucha demanda de fuerza de trabajo, pero eso no significó que fuera una fuerza de trabajo dignificada, remunerada de una manera digna, ¿verdad? Donde pudiera mejorar sus condiciones de vida, ¿verdad? Lamentablemente las condiciones para los trabajadores en Guatemala siempre han sido deplorables y han permitido abusos de poder, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hubo un periodo en que los trabajadores asalariados del campo aumentaron su presencia de forma creciente. Por ejemplo, cuando la producción del café, ¿verdad? Se necesitaba mucha fuerza de trabajo, pero sujetos a un sinfín de abusos, ¿verdad? Porque se les forzaba a ir a trabajar y el pago no era necesariamente monetizado en su totalidad, ¿verdad? A veces no era monetizado para nada, sino que el pago era en raciones o con un pedazo de tierra en donde poder vivir o donde poder producir, ¿verdad? También cuando se moderniza, se intentó modernizar la producción agrícola en Guatemala y se introduce la producción mecanizada del algodón, requirió de mucha fuerza de trabajo para ir a trabajar a las fincas algodoneras, porque ahí se requiere de mucha fuerza de trabajo. Y de ahí que la fuerza de trabajo en Guatemala fuera insuficiente, porque mucha de esa fuerza de trabajo estaba siendo ocupada en las fincas cafetaleras. Entonces empieza a venir gente de El Salvador, de Nicaragua, que posteriormente se quedaron en Guatemala, ¿verdad? Ya no se fueron y vinieron, el origen de ellos es que vinieron a trabajar precisamente a las fincas algodoneras, pero cuando se introduce la producción de caña de azúcar y con esto todos los beneficios de la caña de azúcar sin una gran inversión, como sí lo requiere el algodón, entonces se deja de producir el algodón y se inicia a producir la caña de azúcar, ¿verdad? Y en la crisis de los años 80, por ejemplo, la absorción de mano de obra no se recupera, los campesinos empiezan a emigrar, porque recordemos que es la época álgida del conflicto armado interno, ¿verdad?
y que el escenario de ese conflicto armado interno fue el área rural. Y entonces la gente empezó a emigrar, a irse, a botar cubierta boscosa, a las zonas boscosas, a las montañas, para poder ubicar ahí sus viviendas y tener un pedacito en donde producir y escapar de ese conflicto armado interno. Gente que se fue a otros países, no solo a Estados Unidos, a México, hasta Colombia, hasta Bolivia. Llegó la gente guatemalteca, familias guatemaltecas huyendo de ese conflicto armado interno, ¿verdad? Entonces, la producción agrícola jóvenes genera, dice, el 87% de la ocupación de la población guatemalteca. Es muy importante y lo leíamos el día anterior, cifras más, cifras menos, porque estos son datos cuantitativos y en algunos casos hay cierta discrepancia dependiendo de la fuente, ¿verdad? Pero sí es la actividad agrícola la que genera más ocupación, ¿verdad? Y absorbe más fuerza de trabajo. El 27%, 22.7% del Producto Interno Bruto del país es proviene, su origen está en esas actividades agropecuarias realizadas en el área rural. Esto en cuanto a ese sistema de Naciones Unidas y la información que nos da, ¿verdad? Entonces ahí estamos, jóvenes, en esas tres características que debe reunir el desarrollo capitalista en el agro. La propiedad privada sobre la tierra, y si no se tiene la posibilidad de pagar una renta capitalista por su uso. Lamentablemente, en Guatemala la característica marcada es el monopolio de la tierra, ¿verdad? Es el principal elemento de producción de la agricultura y está concentrada en pocas manos, ¿verdad? Está acaparada en pocas manos. La propiedad del suelo ha impuesto, ¿verdad?, a todos aquellos que quieren utilizar el recurso tierra, el pago de una renta. Si no se tiene, pues se puede pagar una renta, pero y si no hay ni para pagar la renta, porque no hay tierra, ¿verdad? Es difícil. Entonces ese monopolio de la tierra se ha constituido en un obstáculo para el desarrollo capitalista en el área rural. La siguiente característica, que es la producción de mercancías agrícolas. Si no se tiene tierra, ¿dónde se van a producir las mercancías agrícolas? Y esto es para las mayorías. Y esto que es la contratación de fuerza de trabajo asalariado en el agro. Esas son las condiciones o las características que debe reunir el desarrollo capitalista en el agro. De esas tres características no llegamos nosotros a ninguna de las tres, lamentablemente, ¿verdad? Porque una va de la mano con la otra. Entonces, de tal cuenta vemos pues que nuestro capitalismo es incipiente, dependiente y es inducido, y es un capitalismo no puro. No podemos hablar de un desarrollo capitalista en el agro si no reúne estas condiciones, estas características. Y de ahí pues que se dé este modelo de racionalidad económica en el área rural, en donde la renta es para el terrateniente. El dueño de la tierra se beneficia de esa remuneración al factor tierra, que es la renta, ¿verdad? La ganancia, dividendos, beneficios es para el empresario agrícola que genera esa producción en esa tierra y está pactado ya el producto con el mercado externo, y generalmente el empresario agrícola y el terrateniente son el mismo o son familia. Recordémonos que entre ellos se casan para evitar que se fugue esa posibilidad de acumular capitales, ¿verdad? Entonces, por lo general, el empresario agrícola es el terrateniente también. Y el salario para el proletario rural, para el proletario agrícola, es lo único que tiene el proletariado. Su salario, que repito, a veces tampoco es lo justo, porque a veces ni el mínimo se paga en el área rural. Y a veces existen otras formas de pagar, ¿verdad? Como el pago en raciones. La ley regula que en raciones se puede pagar únicamente hasta el 30% del salario. Lo demás debe de ser monetizado, pero no se sabe a ciencia cierta si eso sea así. Lo más probable es que no, porque en el área rural la realidad es que hay muchos vejámenes y violaciones a los derechos de la población campesina, ¿verdad? O bien se le paga al campesino por su trabajo con un pedazo de tierra. Yo te estoy dando un pedazo de tierra donde vivir,
Ahí producís tus frijolitos, tu maíz. Entonces venía a trabajar, tenés que pagar con tu trabajo por la tierra. Todavía ese pago derechos de propiedad feudal sobre la tierra, o todavía en un sistema, en un modo de producción feudal, ¿verdad? Y de ahí que no sea puro nuestro capitalismo, ¿verdad? Claro, hablábamos hace un momento que en el área rural hay campesinos acomodados, ¿verdad? Que han logrado convertirse en empresarios medios o en pequeños empresarios. Pero esto que es el proletariado agrícola son aquellos que en la mayoría de los casos han quedado desvinculados del uso de la tierra y entonces optan por vender su fuerza de trabajo dentro de ese mercado laboral en el área rural, ¿verdad? Y además de ello, yo les decía a los chicos, aquí hablamos del proletariado rural, pero existe otro estrato en el área rural de sociedad que es el semiproletariado rural. Entonces, el proletariado rural se considera aquella que es fuerza de trabajo calificada en el área rural, pero el semiproletariado son aquellos jornaleros que trabajan el día a día, de sol a sol, muchas veces son maltratados, ¿verdad? Y que no tienen calificación y a veces trabajan por el salario mínimo, pero ni el mínimo se les paga, ¿verdad? Entonces, ahí, jóvenes, esta es la forma como se distribuye el ingreso en el agro. Y si nosotros vemos y analizamos cuando desde el principio iniciábamos a hablar sobre el mayor problema en Guatemala, ese mayor problema que radica en la mala distribución de la riqueza, en esa distribución asimétrica, desigual del ingreso, ¿verdad? De manera general, pero ocurre en este caso en el campo, ¿verdad? Dentro de esa estructura agraria, esta forma de distribuir el ingreso, renta para el terrateniente, ganancia para el empresario y para el proletariado únicamente su salario, ¿verdad? Y recordémonos que ese ingreso se vincula hacia atrás o se vincula hacia adelante. Hacia atrás es inversión. El terrateniente y el empresario tienen la posibilidad de invertir, de acumular capitales, porque acumulación e inversión es sinónimo, ¿verdad? Les da la posibilidad de acaparar esa riqueza. Pero el proletario agrícola vincula su ingreso hacia adelante, gastando, comprando, dinamizando la economía, ¿verdad? Entonces ahí estamos con ese modelo de racionalidad económica en el área rural, en el agro, ¿verdad? Ahora, existen dos formas, jóvenes, de llegar a ese desarrollo capitalista, a ese modo de producción capitalista. Existen dos vías, dos mecanismos políticos a través de los cuales se llega al capitalismo. Puede ser a través de la vía Juncker, o algunos le dicen vía Juncker, ¿verdad? Yo hablo en español, entonces digo vía Juncker, o puede ser a través de la vía Farmer, ¿verdad? Entonces, esto para resolver el conflicto de intereses en una instancia política y que el capitalismo domine los procesos de producción agrícola. Y era lo que les decía, bueno, estamos en un capitalismo, entonces, que ese capitalismo sea desarrollado, ¿verdad? Y que se lleve como debe de ser realmente, sin segmentar o polarizar al extremo de la sociedad, como es lo que está pasando. Cuando una sociedad se vincula al capitalismo a través de la vía Juncker, la vía reaccionaria u oligárquica dependiente, lo hace con una evolución muy lenta. Es la vía más lenta para llegar al capitalismo, esa vía Juncker, ¿verdad? Porque dentro de ella se conserva fundamentalmente la antigua economía terrateniente, el derecho de servidumbre. No se rompen de manera radical las antiguas estructuras o el antiguo modo de producción, ¿verdad? Y es lo que pasa con nosotros, que todavía hay feudalismo, resabios de feudalismo en el área rural. Históricamente sabemos nosotros que la riqueza en nosotros, en nuestra sociedad, radicó en la tierra, la riqueza de nuestro suelo y el trabajo de la población rural, de nuestra gente, que ella había desarrollado conocimientos sobre la producción y el aprovechamiento de esa tierra, ¿verdad? Entonces llegan los españoles acá creyendo que iban a encontrar grandes riquezas, de hecho no venían para acá, ya eso lo sabemos, y creyeron que iban a encontrar grandes riquezas, oro, piedras preciosas, ¿verdad? Pero lo que encontraron aquí fue una tierra
una tierra muy fértil, el conocimiento de su gente sobre la producción sobre esa tierra, y a eso le sacaron el mayor beneficio, ¿verdad? Históricamente, entonces, la agricultura y la minería se convierten dentro de ese capitalismo bueno, se debieran de haber convertido en un polo de desarrollo que beneficiara a todos, pero se convirtió en un polo de desarrollo que benefició a unos cuantos que se adueñaron de las tierras y del trabajo de los campesinos, de los indios en aquel momento, ¿verdad? Entonces, luego el desarrollo del capitalismo a nivel internacional que nos dejó a nosotros ubicados y encasillados dentro de esa producción en la agricultura, que no nos deja avanzar a otra actividad económica, a otro sector económico que bien podría beneficiar mayormente o podría beneficiar a las mayorías y sacarla de esa pobreza y de ese atraso en que estamos sumidos todos, ¿verdad? Entonces, dentro de esta vía, que es la vía Juncker, el capitalismo no se implanta como resultado de una revolución, no son cambios radicales, ¿verdad? Ni cambios abruptos a las estructuras de la sociedad, son cambios muy lentos, por lo tanto son casi imperceptibles, ¿verdad? No se perciben, no se sienten porque los cambios se generan con demasiada lentitud, ¿verdad? Entonces, dentro de este capitalismo, eligiendo esta vía, que es la vía Juncker, para llegar al capitalismo, se conserva fundamentalmente esa antigua economía agrícola terrateniente, ¿verdad? Ligada al derecho de servidumbre dentro de un modo de producción aún feudal, ¿verdad? Que se va transformando muy lentamente, poco a poco, en una economía puramente capitalista de tipo Juncker, es decir, se da la junkerización en el agro. En el caso nuestro, definitivamente esa transformación ha sido tan lenta, chicos, que es imposible de percibir, ¿verdad? Entonces, quizá lo más relevante de este paso al capitalismo a través de la vía Juncker es la monetización de la fuerza de trabajo, esto que es el pago en salario. Quizá es lo único, el cambio significativo, ¿verdad? Se da una sustitución del pago en trabajo por pagar en salario, pagar monetizar, ¿verdad? Pero que tampoco, yo les decía hace un momento, tampoco es fiel, porque todavía en el agro, si le buscamos, todavía se paga en especie, o les decía, se paga por raciones, o se les paga con la tierra, ¿verdad? Es difícil porque todavía existen esos abusos, ¿verdad? Entonces, la transformación interna de la economía terrateniente sigue siendo basada en el derecho de servidumbre, y el régimen agrario del Estado se transforma muy lentamente, pero ahí va transformándose, ¿verdad? Pero aún conserva muchos rasgos de ese modo de producción feudal, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad? Porque sea un capitalismo tardío, porque somos atrasados, dependientes y subdesarrollados, ¿verdad? Caso contrario, otra suerte nos hubiera asistido si hubiéramos pasado al capitalismo a través de la vía Farmer. La vía Farmer es la vía revolucionaria, burguesa, campesina, una economía democrático-burguesa que es con una evolución rápida, ¿verdad? Ahí sí son cambios rápidos, cambios radicales. Es un salto en el desarrollo, cambios que son cualitativos en la calidad de vida de la sociedad, ¿verdad? Y que benefician a todos. No así la vía Juncker. En la vía Juncker son cambios más cuantitativos que cualitativos y no benefician a las mayorías. A través de la vía Farmer se llega al capitalismo a través de una revolución. Esto revoluciona las estructuras de la sociedad, rompe con las estructuras de la sociedad, rompe con la antigua economía terrateniente, deja atrás ese modo de producción feudal,
no servidumbre, no propiedad del terrateniente, concentración extrema de la tierra. Claro que va a haber propiedad privada, pero va a dar la posibilidad de que exista esto que es la pequeña hacienda campesina, ¿sí? No pago en trabajo al capitalismo, sino que el pago de la fuerza de trabajo específicamente monetizada, ¿verdad? Asalariada. Claro, se convierte en una mercancía, pero va a tener un pago monetizado por su trabajo, ¿verdad? Se da ese libre desarrollo de la pequeña hacienda campesina porque se produce esto que es la expropiación de tierras de los terratenientes en favor de los campesinos, que era lo que perseguía aquel decreto 900, ¿verdad? Con el propósito de alcanzar ese desarrollo capitalista en el agro, porque les decía hace un momento, la revolución de las estructuras de las sociedades que significó la revolución industrial revolucionó todo, incluso la agricultura, ese sector agrícola en todas las sociedades. Y esto es parte de ello. Bueno, entonces, si se quiere crecer en el capitalismo, se quiere avanzar en el capitalismo, todos deben estar produciendo al mismo tiempo. Entonces ese capitalismo debe dar paso a esta pequeña hacienda campesina, todos produciendo al mismo tiempo, pero para eso tuvo que haber expropiación de tierras a los terratenientes, ¿verdad? Y eso fue lo que no les gustó precisamente aquí de esa reforma agraria. Fue parte de lo que no les convenció, ¿verdad? Porque se iniciaron esos procesos de expropiación de tierras. Y no eran, porque era hasta cierta medida y tierras incultas, tierras que estaban ociosas, que no estaban siendo cultivadas por sus propietarios. Entonces, y hasta cierta medida, porque se respetó la propiedad privada, se seguía respetando, era capitalismo al fin. La reforma agraria pretendía ese desarrollo capitalista en el agro, no en ningún momento era comunismo como se pregonó, ¿verdad? Entonces, expropiar las tierras en favor de los campesinos y entonces dar paso a esa pequeña hacienda campesina, todos produciendo al mismo tiempo, ¿verdad? Todo el régimen se transforma entonces en capitalista, ¿verdad? Porque se eliminan todos los vestigios de servidumbre. Todo aquel régimen anterior, aquel modo de producción anterior quedó atrás, ¿verdad? Pero para ello fundamental esto que es la expropiación de tierras y que no es tan simple porque el Estado se compromete a pagarlas, a indemnizar a sus dueños. Sí, se las vamos a quitar porque las vamos a parcelar y las vamos a repartir a los campesinos para que todos tengan la posibilidad de producir, pero a ustedes se las vamos a pagar. Claro, en Guatemala era a 25 años plazo, ¿verdad? Pero se les iba a pagar, de todos modos era tierra inculta, tierra que no estaba siendo productiva, era tierra ociosa, ¿verdad? Pero no se pudo, lamentablemente no se pudo. Si hubiéramos seguido con la reforma agraria, muy probablemente hubiéramos llegado al capitalismo a través de esta vía Farmer, ¿verdad? Y nuestra realidad sería otra, porque también se pretendía sentar las bases para el desarrollo de la industria en Guatemala, ¿verdad? Nuestra realidad sería otra. Lamentablemente hubo un bloqueo, ¿verdad? Y no se pudo alcanzar ese desarrollo capitalista en el agro, ¿verdad? Entonces, jóvenes, ¿a través de cuál de las dos vías avanzamos nosotros al capitalismo en el agro? Cuéntenme. Chicos y chicas. A través de la vía Juncker, ¿verdad? Entonces, a través de esa vía Juncker llegamos nosotros a ese capitalismo en el agro. La vía más lenta, lamentablemente. Me decía un compañero en otro salón, mire, licenciada, me decía, y si ahora, si todavía nosotros quisiéramos ahorita agarrar por la vía Farmer, ¿se podría? Claro que sí se puede, pero tendría que haber una revolución de las estructuras de toda la sociedad y una participación de toda la sociedad y una buena voluntad política, ¿verdad?
por parte de los grupos de poder. Eso sería fundamental, ¿verdad? Para poder avanzar rápidamente al desarrollo de ese capitalismo que beneficia a toda la sociedad, ¿verdad? Lamentablemente, pues es muy difícil, ¿verdad? Que esas condiciones para llegar a ese desarrollo capitalista en el agro se reúnan en una sociedad tan polarizada y segmentada como la nuestra, ¿verdad? Dudas, preguntas, consultas, aportes, chicos y chicas, cuéntenme, díganme. ¿Están calladitos? Bueno, vamos a seguir. Entonces, hablemos de este desarrollo histórico de la estructura agraria y el latifundio en Guatemala. Ese régimen colonial de tierras, que es el punto de partida, aquella acumulación originaria de capital, ¿verdad? Esa política agraria colonial que se basó en aquellos 5 principios de la política agraria colonial, en los cuales no vamos a profundizar mucho porque ustedes esto ya lo vieron en Historia Económica de Centroamérica, pero no podemos dejarlo de lado porque recuérdense que esto es historia, ¿verdad? Y ahí están las causas y ahorita estamos percibiendo esos efectos negativos que nos tienen sumidos en todas esas condiciones de un capitalismo tardío, incipiente, dependiente y no puro que afecta a las mayorías de manera negativa, ¿verdad? Entonces, esa histórica estructura económica colonial en donde viene Cristóbal Colón y señala esa llegada de Cristóbal Colón a nuestras tierras, señala el inicio de la política agraria colonial cuando él declara todas estas tierras propiedad de la corona española. Fácil es regalar algo que no le ha costado, ¿verdad? Pero ahí es donde declara él que todo esto le pertenece a la corona española, ¿verdad? Y entonces, según don Severo Martínez Peláez, ¿verdad? Estos son, y esa patria del criollo, los 5 principios de la política agraria colonial en que se basó ese régimen colonial de tierras en aquella época, ¿verdad? Y entonces hablamos de esta teoría del señorío, ¿verdad? Que es el primer principio de esa política agraria, de ese régimen agrario colonial en Guatemala, ¿verdad? Esa teoría del señorío. Leamos, por favor, desde el título ese primer principio. Teoría del señorío. Expresión legal de la forma de posesión de la tierra. Concesión real en una célula real. Título de propiedad con el sello de la corona española. Proceso AOK. ¿Y qué es AOK? Ay, no me aflijan. ¿Qué es AOK? No recuerdo, pero ahorita lo voy a investigar, perdón. Va, investígalo ahí y a ver a un compañero ahí que le ayude. A ver qué es eso de AOK. Socioeconomía general, economía... Acumulación originaria del capital. Ah, me llega, gracias. ¿Oye? Acumulación originaria del capital. Entonces ahí inicia ese proceso de acumulación originaria de capital con ese primer principio de la política agraria colonial, ¿verdad? Esta teoría del señorío que ejercía la corona española sobre todas las tierras de los territorios conquistados. Y es el punto de partida del régimen de tierra colonial, ese latifundio colonial, ¿verdad? Porque ahí inicia a expandirse ese latifundio, expresión legal de la toma de posesión de la tierra, ¿verdad? A través de una concesión real, una cédula real, ahí tiene su origen este principio de la teoría del señorío, ¿verdad? En una cédula real, que es un título de propiedad con el sello de la corona española, en donde solo se podía recibir tierras de su verdadero propietario, que es el rey, ¿verdad? Solo de él se podían recibir las tierras, ¿verdad? Entonces, esto es la teoría del señorío. Entonces se empieza a enriquecer. España es un eje alrededor del cual giran en aquel tiempo histórico de una serie de colonias que empiezan a llevar hacia él riqueza, ¿verdad?
porque se convierte en dueño de muchos territorios sin saber qué es lo que tiene, porque no sabía ni qué era, dueño de qué era, ¿verdad? Pero finalmente esto es la teoría del señorío, primer principio de la política agraria colonial. El siguiente, por favor, ¿alguien más? ¿Puedo seguirle? Si me hace el favor. Ok. Principio de la tierra como aliciente. Principio político determinado por la necesidad de expandir y consolidar un imperio. Punta de partida del antifundismo. El aliciente consistía en ofrecerle a los conquistadores una serie de ventajas económicas en las provincias por conquistar, concesión de tierras e indios. Gracias. Entonces, ese es el segundo principio de la política agraria colonial, la tierra como aliciente. El aliciente era una especie de motivación, ¿verdad?, a la conquista, a la colonización en nuestras tierras. Es un principio político, ¿verdad? Y es el punto de partida del latifundismo junto con esa teoría del señorío. Se incentiva la conquista y la colonización de nuestras tierras, ¿verdad? Con el propósito de que hacer más grande el reinado de España sin que le costara un solo centavo, ¿verdad? Porque se motiva a empresas privadas a realizar expediciones a nuestras tierras con el propósito de colonizarlas, ¿verdad? Entonces, el aliciente, la motivación consistía en darles tierras y darles indios, por supuesto, ¿verdad? Porque aunado a la tierra iban los indios, que se quedaban sin la tierra, entonces tenían que ir con todo y la tierra, ¿verdad? Entonces, el aliciente consistía en eso, en ofrecer a los conquistadores una serie de ventajas económicas en las provincias conquistadas, ¿verdad? Concesión de tierras y concesión de indios. Este principio de que es la tierra como aliciente, está determinado por la necesidad de expandir y consolidar un imperio, les decía, sin que le cueste un solo centavo a la corona, ¿verdad? Y es parte de esos latifundios coloniales y, por ejemplo, los que llegaban aquí a estas tierras, que venían estas empresas privadas, los conquistadores, colonizadores, enviaban una carta al rey, ¿verdad?, indicando las proezas y los logros que habían alcanzado aquí en honor de su majestad el rey, y que por lo tanto le pedían tierras, ¿verdad?, para poder quedarse acá y todo. Entonces el rey, vaya, está bueno, y les daba las tierras, ¿verdad?, regalando lo que no sabía, ¿verdad?, y desconocía. Pero finalmente ese es el principio de la tierra como aliciente, segundo principio de la política agraria colonial. El siguiente, por favor. A ver, chicos y chicas, se quedaron en clase y yo feliz de que ustedes estén acá, pero no quieren platicar, solo mi estimada amiga ahí. ¿Y los demás qué pasó? A ver, ese tercer principio de la política agraria colonial, ¿alguien más? Principio de la tierra como fuentes de ingresos para las cajas reales. Estableció como procedimiento de la composición de las tierras, mecanismo creado a la última década del siglo XVI hasta 1821, su punto de partida, 2 células reales. 1590, la primera ordenaba la restitución de la corona de todas aquellas tierras poseídas de los españoles sin título de propiedad. La segunda establecía la forma en que podían conservar las tierras usurpadas a través de la composición. Gracias. Entonces, este principio de la tierra como fuente de ingresos para las cajas reales establece ese procedimiento de la composición de tierras, ¿verdad? Y esto se hace a través de 2 cédulas reales de un mismo día. La primera cédula real ordena la restitución de las tierras sobre las cuales no existiera título de propiedad. Había muchos latifundistas que no podían demostrar la propiedad de la tierra porque no tenían títulos de propiedad con el sello de la corona, ¿verdad?
Entonces estos debían devolverla a la corona. Pero como a la corona no le interesaba realmente esa tierra, porque no sabía ni lo que había regalado, ¿verdad? Entonces ese mismo día emite una segunda cédula real, en donde dice que aquellos que quieran conservar la tierra pueden hacerlo pagando una composición, ¿verdad? Por esa tierra. Era un pago, ¿verdad? Por esa tierra. Entonces, esa segunda cédula de la misma fecha establece entonces esa forma en que los españoles sin título de propiedad podían conservar las tierras, ¿verdad? Y a eso era lo que le interesaba al rey realmente, porque él no necesitaba las tierras, ¿verdad? Entonces podían de esta manera conservar las tierras usurpadas a través de ese pago de la composición. La composición en estas tierras era establecida por funcionarios facultados de la corona española en estas tierras, que establecían el arreglo y el precio de las tierras, que eran precios risibles, ¿verdad? Ahí sí, ridículos muchas veces, comparando con el valor que tenía esta tierra, ¿verdad? Eran precios muy bajos, que no pagaban realmente el valor que tenían nuestras tierras, y menos la fuerza de trabajo de nuestra gente, ¿verdad? Sin embargo, ellos que andaban en busca de los mayores beneficios para la corona, eso era lo que ellos querían, ¿verdad? Entonces, la composición de tierras jóvenes fue un mecanismo creado en la última década del siglo XVI y estuvo causándole a la corona española ingresos durante todo el periodo colonial hasta 1821, ¿verdad? Y al normar esto, que es la composición, las leyes automáticamente sistematizaron la usurpación de tierras para todo el periodo colonial, porque si se podía tener por una composición, iban y expulsaban a aquellos que estaban en esas tierras, que por lo regular eran campesinos, los expulsaban y se apropiaban de esas tierras pagando la composición, que repito, era significativa porque no pagaba en realidad lo que costaba esa tierra, ¿verdad? Y menos pagar el trabajo de nuestros antepasados, que tuvieron que irse anexados a la tierra porque no tenían otro modus vivendi, otra forma de vivir. Cuarto principio de la política agraria colonial, por favor. Principio de la perseveración de las tierras del pueblo de indios, derivados del interés de la corona en que los indios pudieran permanecer en sus pueblos y así posibilitar su control y especialmente la tributación. Gracias. Entonces, este es el único principio, este cuarto principio de la política agraria colonial es el único principio que no fue generador de latifundio, ¿verdad? Porque consistió en entregarles tierras a los nativos, ¿verdad? Entonces fue este principio de la preservación de las tierras de pueblos de indios, expresó esa idea y ese interés de la monarquía en que los pueblos de indios tuvieran tierras suficientes, ¿verdad? Para poder vivir en ellas y para poder trabajarlas. Esto no porque la corona fuera muy buena gente o el rey fuera muy buena gente, sino que ya en ese momento se estaban viendo las rebeliones de los indios aquí en estas tierras, se estaban rebelando contra el sistema, ¿verdad? Entonces eso les podía perjudicar y entonces decidieron darles tierras para mantenerlos controlados. No solo les dieron las tierras, sino que además los uniformaron, ¿verdad? Entonces eso les permitía mantener su control, pero también asegurar el pago de los tributos, ¿verdad? Entonces por esa razón es que les dotaron de tierra, ¿verdad? Entonces esto fue derivado del interés de la corona en que los indios pudieran permanecer en sus pueblos controlados y además posibilitar el control y esencialmente el pago de la tributación, ¿verdad? Eso fue fundamental dentro de este cuarto principio de la política agraria colonial, que es la preservación de las tierras de pueblos de indios, ¿verdad? Por ejemplo, históricamente de este cuarto principio, en Sololá, en Huehuetenango, en Alta Verapaz, en Quiché, en Totonicapán, todavía existen algunos cantones comunales,
¿verdad? Que son producto de esa preservación de las pueblas de las tierras de los pueblos de indios. Y el quinto principio de la política agraria colonial, ¿alguien más, por favor? El bloqueo agrario de los mestizos. Principio no escrito de la política agraria colonial por la ausencia de previsiones para dotar de la tierra a la población mestiza en aumento. Empujó a los mestizos pobres al interior de las haciendas y latifundios, en donde formaron las rancherías y obtenían tierras en usufructo para pagar con trabajo. Forma feudal de trabajo, colonato. Gracias. Entonces, es el único principio no escrito de esa política agraria colonial, porque en realidad se habían olvidado de esa población que iba en rápido crecimiento, que eran los mestizos. Se olvidaron, ¿verdad?, de dotarles de tierra a estos, y entonces los mestizos tuvieron que ir y refugiarse al interior de las haciendas, de las fincas, y ahí se les dio un pedazo de tierra para vivir y para trabajar y pagar con su trabajo, y de ahí el origen del colonato, ¿verdad? Colonos viviendo dentro de las fincas, pagando por esa tierra con su trabajo, ¿verdad? Eso, el colonato todavía, les decía a los chicos, se da en algunos lugares del interior de la República, todavía se mira en el norte, en Izabal, por ejemplo. En la costa sur esto ha ido disminuyendo porque producto de, bueno, ahí sí que la dinámica de la sociedad, ¿verdad? Ya no somos los mismos, vamos cambiando. Entonces ahora esa población desposeída ya se manifiesta, ya habla, ya tiene voz, ¿verdad? Y en un determinado momento a los latifundistas, y esto ha pasado más que todo en los beneficios azucareros y en los beneficios de café y en los ingenios azucareros, en donde ahí habían colonatos, habían colonos viviendo y trabajando dentro del beneficio y dentro del ingenio, pagando con su trabajo por la tierra que tenían. Pero poco a poco han ido siendo desalojados, porque llega un momento que producto de esa realidad y de que ya ahora ya tienen voz, ya no nos quedamos callados, ¿verdad? Dijeron, no vaya a ser que se quieran quedar aquí en las tierras y nunca los podamos sacar. Y por el derecho de costumbre, el derecho constitucionario, quieran apropiarse de estas tierras, mejor saquémoslos de una vez. Entonces ya hace varios años se empezaron a desalojar a los colonos. En el caso de los ingenios, lo que hicieron fue hacer colonias fuera en algunos lugares fuera de los ingenios de café, en donde se les dio la facilidad para obtener una casita e irla pagando. No se la regalaron, ¿verdad? Pero se les dio esa facilidad. Pero el propósito intrínseco iba en desalojar a los colonos para que en un futuro pues no hubiera el problema que quisieran quedarse ahí definitivamente, como ocurre en muchos casos, ¿verdad? Entonces evitar ese conflicto. Entonces, este bloqueo agrario a los mestizos se da por una ausencia de previsiones para dotar de tierra a esa población mestiza que iba en rápido crecimiento, ¿verdad? Porque no tenían los medios para obtener la tierra por composición, acogiéndose a aquel tercer principio de la política agraria colonial. De hecho, dentro de este tercer principio de la política agraria colonial, que es la tierra como fuente de ingresos para las cajas reales, pagando una composición por la tierra, no está escrito, pero se dice que solo podían sujetarse a la composición de tierra los españoles y sus hijos, ¿sí? Porque además eran los únicos que tenían suficientes ingresos para poder pagar esa composición. Entonces los mestizos no tenían para pagar la composición, no fueron tomados en cuenta en la repartición de tierras, tuvieron que adentrarse en las haciendas y en las fincas, ahí formaron esas colonias, ¿verdad? Y colonatos, y de ahí pues el origen del colonato, ¿verdad? Dentro de esos 5 principios de la política agraria colonial. De tal manera, chicos y chicas, que esto que es la época colonial finalizó con una estructura de gran concentración de la propiedad rural, ¿verdad? Leamos acá, por favor.
La época colonial finaliza con la estructura agraria basada en una matriz de gran concentración de la propiedad, los latifundios, tierras comunales, pocos propietarios, grandes extensiones de terreno por finca. Se atendió a la demanda de la industria textil a través de la exportación del añil. Gracias. Entonces, así es como finaliza ese régimen colonial en Guatemala, ¿verdad? Y entre comillas, porque las estructuras se han seguido reproduciendo lamentablemente, ¿verdad? Entonces, pero finaliza con esa estructura agraria basada en una matriz de gran concentración de la propiedad rural. Esto da como resultado estas unidades productivas en el área rural. Por un lado, los latifundios, grandes extensiones de tierra, explotaciones agrícolas pertenecientes a reducidas familias, ¿verdad? Y por el otro lado, las tierras comunales, producto de ese cuarto principio de la política agraria colonial, de la preservación de las tierras de pueblos de indios, ¿verdad? Esas tierras comunales. Pocos propietarios, dueños de grandes extensiones de terreno por finca, ¿verdad? Mientras que las mayorías con pequeñas parcelas, ¿verdad? En donde originariamente se les dotó para poderlos tener controlados, ¿verdad? Entonces se atendió a la demanda de la industria textil a través de la exportación del añil. Durante un buen tiempo en Guatemala se produjo el añil. Fue un producto que nos trajeron los españoles. Son tintes naturales, ¿verdad? Entonces el añil es un arbusto con un color así como azul o violeta, ¿verdad? Y sirve para tinturar los textiles de manera, se hace una pasta, un colorante, ¿verdad? Y tintura los textiles de manera natural, ¿verdad? Entonces, esto era una demanda del mercado fundamentalmente español, ¿verdad? Para abastecer a su sociedad, ¿verdad? De hecho, en esto que es la evolución y las características del régimen agrario colonial, dentro de ello había una economía natural con dos formas de funcionamiento. Dentro de ello, el régimen hacendario, basado precisamente en esas formas precapitalistas de producción, en donde nosotros nos vinculamos al mercado externo de ese momento, como comercializando, ¿verdad? Trasladando lo que producíamos acá, que era exclusivamente el añil, porque nos hicieron productores de añil para abastecer su mercado, ¿verdad? Entonces, basado en formas precapitalistas de producción, que desde ese momento ya implicaba trabajo forzado. La gran propiedad se dedicaba a la producción y a la exportación del añil, ¿verdad? Y por el otro lado, la economía campesina, ¿verdad? Al desaparecer el pago del tributo y sucumbir, porque posteriormente sucumbe esto que es la producción del añil, porque se empieza a producir en España, en las Islas Canarias, ¿verdad? Eso era capitalismo al fin, ¿verdad? Lo que querían era reducir costos o costes, ¿verdad? Lo que costaba transportar de aquí hacia España el añil, ¿verdad? Y dejemos eso, el tiempo que llevaba también para llegar allá. Entonces empiezan a producir los sellos en las Islas Canarias, ¿verdad? Entonces pierde importancia la demanda del añil hacia nuestras tierras y entonces esa economía campesina, desaparecer el tributo y sucumbir el añil, se dedica a producir en sus pequeñas propiedades, ¿verdad? Y más adelante pues se da esto que es el cultivo de la grana cochinilla, ¿verdad? Que también es un tinte natural. La grana cochinilla en el siglo XVI fue muy importante, ¿verdad? Porque tiene un color rojo, ¿verdad? Y también servía para tinturar los textiles de una manera natural. Ahí estamos con esto que es la grana cochinilla, ¿verdad? Y entonces se empieza a producir por trabajo familiar en pequeñas propiedades. Y el excedente se convierte ya en un fondo de acumulación y de ganancia que beneficiaba a unos pocos, ¿verdad? Y ahí ya no inicia, sino que se va acentuando esto que es la acumulación de capital, ¿verdad? Producto de esa concentración de la propiedad, de la gran propiedad rural. Y por último, el cultivo del café, que también fue bien importante, ¿verdad? Y ha sido importante. En principio se introduce como un cultivo comercial, ¿verdad? Que implica formas de relación capitalistas.
En realidad, jóvenes, el problema fue que aquí ya al alcanzar la vida independiente y quedarnos, bueno, entre comillas, desprotegidos de España, aunque nunca estuvimos protegidos por ellos realmente, pero entonces tenemos que ver hacia dónde agarramos, ¿verdad? Y qué hacemos para salir adelante. Y siendo que no habíamos desarrollado la actividad industrial, no teníamos cómo salir adelante, entonces tuvimos que echar mano de un cultivo que fuera de fácil producción y que además era demandado, en este caso por la población europea, ¿verdad? La sociedad europea demandaba nuestro café. Entonces se inclinó la balanza hacia la producción masiva del café, ¿verdad? Entonces, pero en principio fue un cultivo comercial que nunca, yo creo que ni ellos se imaginaron hasta dónde iba a llegar su importancia y la demanda que iba a tener. Y se inicia la propiedad privada contraviniendo a aquel régimen hacendario, ¿verdad? Eso en cuanto a la evolución y características de ese régimen agrario colonial. Entonces, en cuanto a esto, ¿qué es la importancia del estudio de la estructura agraria? Fundamentalmente es importante, ¿por qué? Ya lo he dicho en repetidas ocasiones. ¿Por qué es importante? Reviste importancia económica en el ámbito de lo económico, de lo político, de lo social, de lo ecológico, pero dentro de ello, ¿qué es lo más importante del estudio y análisis de la estructura agraria? Y que para nosotros es lo más importante aquí dentro de este análisis en el curso. A ver, cuéntenme. Pues sí, jóvenes, ¿qué es lo más importante en cuanto al estudio y análisis de la estructura agraria? ¿Por qué es importante? A ver, chicos y chicas. Siendo que es esto, estamos dentro de esa, especialmente analizando esa importancia social humanista. A ver. Es porque absorbe la mayor cantidad de la población en la edad productiva, licenciado. Gracias, Víctor Hugo. Porque la mayor población económicamente activa está en el área rural. ¿Sí? Por eso, porque la mayor población en Guatemala es población rural, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Vamos a ver. En Guatemala, dice, la población sigue siendo rural. Aproximadamente el 66% del total de la producción, de la población, aunque yo les decía que depende, ¿verdad? El INE dice que el 56% de la población es rural, algunos otros estudios dicen que el 60%, y algunos otros dicen que el 66%, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad? Tener una cifra exacta. Entonces el sector agrícola es importante porque absorbe la mayor cantidad de población en edad productiva. Yo les digo, es difícil tener una cifra exacta porque igual no existe certeza jurídica. Hay gente en el interior de la República, en aquellas zonas recónditas del interior de la República, que nacen, crecen, se reproducen y mueren y nunca nacieron a la vida porque nunca fueron inscritas o registradas, ¿verdad? Entonces, para las estadísticas vitales, pues no cuentan porque nunca fueron registradas. Y los censos, que dejan mucho que desear porque no arrojan datos fidedignos, tampoco dan cuenta de la existencia de algunas personas. Entonces, es difícil, ¿verdad? Entonces, la mayor población económicamente activa en Guatemala es población rural, ¿verdad? Y, por ejemplo, aquí para 2002, dice la PEA total es de 4 millones, aproximadamente 5 millones. Y la PEA agrícola, miren ustedes, aproximadamente
3 millones en comparación con la población que pudiera habitar las áreas urbanas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hablábamos de esa importancia económica, social, política y ecológica que reviste el análisis y estudio de la estructura agraria. En cuanto a esta importancia económica, bueno, hay que tomar en consideración el PIB, jóvenes, ¿verdad? Que sabemos nosotros, y ya lo platicábamos al inicio, que es importante porque esa participación que tiene la producción agrícola en el PIB, las exportaciones, eso es fundamental, ¿verdad? Dentro de esta importancia económica. Lamentablemente eso no se redistribuye en esa área rural de donde deviene esa importancia, y esto que es el ingreso por concepto de PIB, por la distribución desigual de la riqueza, ¿verdad? Durante las últimas 4 décadas, dice, la PEA se ha triplicado, pero la PEA rural asalariada solo se ha duplicado. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayor parte de población económicamente activa en el área rural que no se dedica a producir su parcela o que no tiene tierra para producir y que intenta ubicarse laboralmente en el área rural, hay una gran cantidad de población rural que no se puede ubicar laboralmente en el área rural porque no hay suficientes fuentes de trabajo para absorber la fuerza de trabajo de las familias rurales, ¿verdad? Para las décadas 60 y 70 representaban, dice, 38-39%. En 2002 solo el 26%, es decir, la estructura agraria ha dejado de ser fuente de empleo asalariado. No tiene la capacidad para absorber la fuerza de trabajo de las familias promedio en el área rural. Pues el desarrollo capitalista en el agro no implica, y hay que tener eso en consideración, el desarrollo capitalista en el agro no implica necesariamente la proletarización en términos absolutos. Es decir, no significa que todos tengan que estar trabajando y devengando un salario. Ya vimos, el ideal es que todos tengan un pedacito de tierra donde producir y generar mercancías agrícolas que les permitan pagar la renta sobre el suelo que están produciendo y satisfacer otras necesidades, ¿verdad? La economía urbana no tiene la capacidad de absorber la fuerza de trabajo de las masas campesinas. Y ahí vienen los campesinos hacia las áreas urbanas, hacia la ciudad, a ver si encuentran aquí un trabajito, ubicarse laboralmente, y muchas veces eso no pasa, ¿verdad? Y a veces no quieren regresar a sus lugares de origen derrotados, decepcionados, y se quedan sobreviviendo aquí en la ciudad, parte de esa economía informal o parte de estar pidiendo ayuda, ¿verdad? En los semáforos, en las calles. Entonces, es parte de esto que es nuestra realidad y que es muy triste, ¿verdad? En cuanto a los componentes de la estructura económica agraria, podemos hablar de los componentes físicos o geográficos, que de hecho, jóvenes, esta es nuestra mayor riqueza, pero que les decía, y según Hinkelhammer, es nuestra mayor debilidad también. Esos componentes físicos o geográficos, ese determinismo geográfico, porque nosotros tenemos una gran riqueza de los suelos, ¿verdad? Nuestro suelo es productivo, e incluso aquel suelo que no tiene propiedades o que no tiene vocación agrícola, produce agrícolamente. Es una maravilla, pero lamentablemente finalmente estamos dándole un uso al suelo que no es según su vocación, y lo vamos a terminar destruyendo sus capacidades físicas, químicas y orgánicas para producir. Lo vamos a convertir en un suelo improductivo, ¿verdad? Por darle un trato que no es específicamente agrícola, sino que es forestal. Entonces, darle un trato agrícola a un suelo que es forestal. Entonces, estos componentes de la estructura económica agraria, componentes físicos o geográficos, este marco natural, ¿verdad? Analiza este suelo como factor de producción agrícola, sus capacidades productivas, su vocación, ¿verdad? La vocación de los suelos, la profundidad, la altura, las características físico-químicas orgánicas de ese suelo, los factores climáticos, las precipitaciones, los vientos, las temperaturas. Miren, uno dice Guatemala es rico en diversidad de climas. Es que en realidad, ¿verdad? Pese a la destrucción
del hombre y al uso inadecuado del ser humano sobre esto que es los bienes naturales, pese a ello todavía nos podemos beneficiar de esa diversidad de climas, de ese suelo que tiene amplias capacidades productivas, ¿verdad? Pero eso no va a durar para siempre. Entonces ahí estamos en cuanto a estos componentes de la estructura económica agraria. Que les decía, este es el que por excelencia nosotros pues ahí estaríamos bien, ¿verdad? Pero de ahí, por ejemplo, los componentes técnicos, nuevas técnicas que permiten un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, incorporar a los procesos productivos en el área rural esas nuevas técnicas, eso es fundamental, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos permite un mejor aprovechamiento, en este caso del suelo, ¿verdad? Fertilizar los suelos, abonarlos, luchar de una manera científica, tecnológica contra las heladas, implementar e introducir sistemas técnicos y tecnológicos de irrigación de los suelos, saneamiento de los terrenos, preparar los suelos, abonarlos, innovar tecnológicamente, ¿verdad?, sobre ese suelo que para nosotros debería de ser considerado el motor de desarrollo, puesto que somos un país, entre comillas, netamente agrícola, que no lo es, ¿verdad?, pero que entre comillas así lo es, ¿verdad? Entonces, claro, es difícil porque para obtener estos componentes técnicos tiene que haber una inversión. Sin el recurso económico no lo podemos tener, ¿verdad? Económicos, propiamente económicos, inversiones de capital. Son necesarias esas inversiones de capital para realizar investigaciones que conduzcan a nuevas técnicas, aplicarlas en los procesos productivos. Y aquí es fundamental, jóvenes, la participación del Estado, ¿verdad? Y cumplir con ese fin primordial que es la realización del bien común, invirtiendo en infraestructura productiva y en infraestructura social, ¿verdad? Productiva y infraestructura física. Eso es fundamental, ¿verdad? Componentes demográficos. Y aquí hablamos de la población, cómo se distribuye la población espacial. Ya sabemos que las familias en el agro que son más numerosas están en el agro precisamente, ¿verdad? Y en las tierras más reducidas, las parcelas más pequeñas, ahí es donde viven y en algún momento con cierta capacidad generan una producción en la mayoría de los casos para el autoconsumo, ¿verdad? Entonces, edades, actividades, esto es tan importante porque las edades, muchos niños deberían de estar en la escuela y están trabajando, ¿verdad? Una explosión demográfica, esa carga sobre los suelos que termina por agotar los suelos, por desgastarlos, por destruir sus capacidades productivas. Y esa necesidad de desarrollo social como factor de cambio para todos, para toda la sociedad, ¿verdad? Y los componentes de encuadramiento que son iguales de importantes y que son subjetivos, porque son subjetivos, se refieren al carácter en cuanto a las decisiones humanas, esos frente a los fenómenos políticos, frente a los fenómenos jurídicos, frente a los fenómenos institucionales, sociales, psicológicos, mentales, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro actuar, nuestro pensar? Recuérdense que así como pensamos, así vamos a actuar y es muy difícil porque no todos actuamos de la misma manera, ¿verdad? En la resolución de los conflictos o en el trato, por ejemplo, del suelo, de la utilización de nuestros recursos que hacemos en el área rural. No todos valoramos ese recurso tierra, ni todos valoramos, ¿verdad?, esas capacidades productivas de nuestros suelos o nuestros recursos renovables. No todos contribuimos realmente a renovarlos, ¿verdad? Porque no caemos en cuenta que eso es importante. Entonces, estas son decisiones humanas que afectan, ¿verdad?, todo lo relacionado con esto que es lo económico dentro de la importancia de la estructura agraria. ¿Dudas, preguntas, consultas, aportes, chicos y chicas? Bueno, mande, Daniela. No, licenciada, todo claro, gracias. Muy bien, chicos y chicas, entonces
Muy bien, Mariolín. Entonces ahí estamos, jóvenes, por hoy lo dejamos ahí. En el transcurso de la semana vamos a tratar de organizar lo de los grupos para poder realizar la investigación y además de ello, pues algunos laboratorios ahí para que ustedes puedan estudiar. Hoy, que estén bien, cuídense mucho. Feliz tarde, bendecida semana. Licenciada, una pregunta. Manda. El tema de los grupos, solo vamos a trabajar prácticamente los que quedamos en clases, ¿verdad? Sí, mija, mire, nosotros lo vamos a hacer como si estuvieran presentes en clase, ¿sí? Así lo vamos a hacer. A través de Classroom vamos a dar a conocer cuáles son los grupos, a través de Classroom les vamos a repartir sus temas, ya está en ellos si lo quieren trabajar o no lo quieren trabajar, pero van a tener la oportunidad, todos, de manera igualitaria, ¿sí? Ok, licenciada, muchísimas gracias. Vaya, mija. Licenciada, disculpe.